Evangelio según San Mateo capítulo 3 y leemos el verso 7 en adelante. Dice la palabra del Señor: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Bueno, pueden sentarse. En el tema anterior, hermanos, habíamos hablado sobre la aparición de este profeta, Juan el Bautista, y que con su mensaje pues vino, hermanos, a sacudir los corazones de los hombres de las ciudades, anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Es decir, que Dios, hermano, estaba abriendo las puertas, manifestando, hermanos, al Mesías esperado, pero que los corazones tenían que estar preparados para poderle recibir. Es decir, que el mensaje siempre va, hermanos, en esa dirección, que los corazones sean preparados para que en el momento de la manifestación del Hijo de Dios, hermano, pudiese ser recibido en los corazones de los hombres. Esa es la tarea, hermanos, que tiene el Espíritu Santo a través, hermano, de la exposición de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, en esta segunda parte aparecen, hermanos, en estos bautismos de Juan el Bautista, los líderes religiosos, líderes del judaísmo, los fariseos y los saduceos. Con respecto a los fariseos, según el señalamiento que hace Juan el Bautista y después nuestro Señor Jesucristo, eran líderes, hermanos, que aparentaban ser celosos de la ley y de las tradiciones, hermanos, de sus pasados, de los ancianos. En segundo lugar, ellos venían de los diferentes niveles sociales. En el caso, hermano, de los saduceos, ellos venían, hermano, de la casta sacerdotal, es decir, del sacerdote Sadoc. Estos hermanos solamente creían en el Pentateuco, es decir, hermano, en los cinco primeros libros de la Biblia. Ahora, hermano, la importancia que hace el escritor aquí, el evangelista Mateo, el mencionar, hermanos, la llegada de estos líderes a su bautismo,
Era, hermanos, que estos líderes como representantes del pueblo eran la figura exacta del decaimiento espiritual, es decir, de la apostasía en el pueblo de Israel. Porque, hermanos, no llevaban a la práctica la palabra de Dios. Entonces, en ellos, hermanos, se reflejaba ese decaimiento espiritual. Por eso, hermano, no dudó Juan el Bautista de llamarles víboras, generación de víboras. El mismo Señor Jesucristo, cuando Él empieza su ministerio y los enfrenta, los vuelve a llamar, hermano, generación de víboras. Es decir, hermano, un señalamiento grotesco, duro, pero que es como una denuncia, hermanos, de la maldad, del pecado. Pero a la vez también, hermanos, el ubicar a las personas en qué condiciones están delante de Dios. Porque cada uno de nosotros es muy difícil. Justificamos nuestras acciones. Hermanos, esta palabra dura para los líderes religiosos, hermanos, llevaba también, hermanos, el llamamiento del arrepentimiento. Y es aquí donde queríamos llegar, hermanos, de que la presentación de Juan el Bautista era, hermanos, que había empezado los tiempos de decisiones. Es decir, que las puertas se estaban comenzando a cerrar. Más adelante dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Pero así como las puertas se estaban cerrando, Dios estaba abriendo su gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es un mensaje que ha trascendido hasta los tiempos de nosotros, hermanos. Es la misma proclamación. Hoy le ponemos su nombre, porque sabemos, hermanos, que Jesús es el Rey Mesías, el Salvador del mundo, el Cristo, es decir, el ungido de Jehová. Y que todavía, hermanos, esa puerta que Dios ha abierto de gracia, de misericordia, hermanos, todavía están abiertas. Pero es la misma humanidad con su maldad la que ha comenzado a cerrar esas puertas. Y quiera Dios que usted hoy le abra las puertas de su corazón a la gracia de Dios. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ustedes recordarán las palabras de Pablo cuando dice: está muy cerca de vosotros, en vuestra boca y en vuestros corazones, si confesares que Jesucristo es el Señor, que es el Hijo de Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje. Pero para recibir ese reino de Dios, para recibir la gracia de Dios, hermano, no se puede recibir con un corazón malo, con un corazón lleno de maldad, con un corazón siempre propuesto, hermanos, propuesto en la disposición siempre de hacer maldad. El arrepentimiento, hermano, es un llamado a poner un alto, a frenarse, a detenerse y a tener la aspiración de una nueva vida. Porque es Jesús el que cambia, es Jesús el que transforma la vida. Y todo lo que pide es que usted le crea a Él y que esté dispuesto realmente al cambio, a la transformación en su vida. Siempre, hermanos, no podemos dejar a un lado esta verdad. El hombre por sí mismo no puede cambiar, no puede hacer nada por sí mismo. Pero al escuchar la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios es preparar, poner las condiciones, de tal manera que el corazón del hombre sienta la necesidad de un cambio, de una transformación, sienta la necesidad de decir: basta ya de hacer maldad en mi vida,
necesito un cambio, necesito una nueva vida. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, es hecha nueva criatura. Diga gloria a Dios. Momentos de decisiones. Nosotros hemos creído que estamos en los tiempos finales. Las puertas se están cerrando, las oportunidades se están cerrando, pero todavía hay una abierta y es la mejor, la gracia de Dios. Todavía hay perdón de pecados, todavía hay una oportunidad de acercarse a Dios a través de Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Bueno, aunque no lo estén, esa es la verdad. Amén. Fíjense el verso 7. Al ver, está hablando de Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esa es como lo que les hizo fue una radiografía. Vení, vamos a hacerte una radiografía a ver cómo estás espiritualmente. Así como nosotros cuando nos enfermamos, ya que se habló ahí del el hígado. Entonces una radiografía, hermanos, para ver cómo está el asunto, para ver cuántos días les queda, a ver cuánto tiempo tienen para seguir respirando, robándose el aire de otros, y bueno, las cosas están así. Entonces lo mismo es la palabra de Dios. Viene y nos pone y nos hace una radiografía. Y Juan el Bautista ahí estaba listo con la palabra: generación de víboras, serpientes, porque era la manera de actuar, hermanos, de estos líderes religiosos. Se deslizaban, hermanos, como una serpiente para cazar a la presa. Es decir, que el comportamiento de ellos con el pueblo, hermanos, era de maldad. El mismo Señor Jesucristo en el capítulo 12 les vuelve a decir: hermanos, generación de víbora. Y ahí les dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No se puede. Es decir, decirle generación de víbora a ellos era decirles que había maldad en sus corazones. Estaban podridos. Actuaban con hipocresía. Les gustaba la apariencia para que los hombres le llamaran bienhechores. A eso se refiere. Están sometidos al pecado. Más adelante Jesús les dijo que eran esclavos. Ellos, hermanos, una vez más se ofendieron y le dijeron que eran libres. Pero Jesús les dijo ahí: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda, solo el hijo. ¿Se da cuenta de ese detalle? Ahí están las dos posiciones. Y para ello, la radiografía, a través de la palabra de Dios. Este es tu estado. Es lo que hacía la ley. La ley era también, hermano, una radiografía. Y Pablo lo dice: cuando la ley dice no adulterarás, ahí fui adúltero. Cuando la ley dice no robarás, ahí fui ladrón. Una radiografía. Pero ¿para qué la radiografía? ¿Para apedrear a la gente como lo hacían los fariseos? ¿Para juzgar, para condenar? No. La ley nos llevó a Cristo. Nos llevó a la necesidad de un Salvador. Y apareció nuestro Señor Jesucristo. La ley dice: eres pecador, te acusa y te condena. Ahí tenemos la figura de la mujer adúltera. Ahí está la ley actuando
Era una pecadora. Fue encontrada en el mismo acto de, ¿qué? Del adulterio. Entonces la ley ahí condena. Y lo llevan precisamente y la juzgan y la condenan. La llevan a juicio. Pero se lo llevaron al Señor Jesucristo. Y se dieron en los dientes. Porque en Jesús la mujer pudo hallar misericordia. Entonces, en otras palabras, la acusación hacia los líderes religiosos, que eran celosos de la ley, habían dejado lo más importante: la gracia, la misericordia y la fe. Se habían olvidado de ello. Y usted sabe lo que sucedió ahí. Si alguno de vosotros está sin pecado, apedréela. El que se considere justo, tire la piedra. No hubo nadie. Les acusó la conciencia. Por lo menos estos hermanos nos dan cátedra, que todavía tenían la conciencia, no la tenían cauterizada, porque les removió la conciencia. ¿Sí? Entonces se alejaron. Cuando Jesús volvió a alzar su rostro, ya no había nadie, solo la mujer. ¿Dónde están los que te condenaban? Nadie te condenó, nadie, Señor, ni yo tampoco. Vete, pero no peques más. Eso es perdón. Perdón es dar oportunidad. Y eso es lo que Dios abrió en su gracia, darnos la oportunidad para recibir el perdón de pecados y darnos a Jesucristo como una ofrenda para el pecado, para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Amén y amén. Dice el verso 9: no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Se decían llamar hijos de Abraham, sin embargo estaban lejos de imitarlo, de seguir sus huellas. Abraham, hermano, estuvo dispuesto y lo dio todo para el Señor. Y una de las pruebas grandes que pasó Abraham fue dar a su hijo. Por amor y con la confianza absoluta en Dios. Eso se llama negación. Cosa que no se podía ver en los líderes religiosos cuando vino y apareció Juan el Bautista. No había en ellos eso. No penséis decir ahí que somos hijos de Abraham. Están lejos de esa realidad. Es que ellos se gloriaban según la carne. Según la carne ellos eran hijos de Abraham, pero eran malos. Nada que ver con el tata, como dicen. Nada. Nada que ver. Estaban lejos. Y por eso el llamado aquí que les hace: haced pues, verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si realmente sois hijos de Abraham, den frutos. Pongan un alto a vuestras maldades, a vuestra hipocresía. Dejen la apariencia, despójense de ello. Más adelante dice que el Señor les daría el Espíritu Santo. Es decir, capacidad, porque dijimos al principio, por nosotros mismos no podemos hacer nada con respecto a Dios. El hombre no puede elegir a Dios. El hombre no puede acercarse a Dios. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús a sus discípulos?
vosotros no me elegisteis a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Para qué? Para que lleven frutos, para que le muestren al mundo que se puede vivir sin maldad, que se puede habitar con los demás sin hipocresía. Él trae un cambio, una transformación a la vida del hombre. El Espíritu Santo da la capacidad y la ayuda continua para honrar a Dios, para ser perfectos, para ser llamados hijos de Dios. Den frutos dignos, que si hay un arrepentimiento genuino, que se miren los frutos, que se mire el cambio, que se note en usted la transformación. Y los primeros que lo van a notar no son los hermanos. Los que van a notar el cambio es la familia. Eso solo lo puede hacer el Señor Jesucristo. Y en ningún otro, solo en el Señor Jesucristo. Amén. Verso 11 o 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado ya no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. A esto me refería, hermanos, que el tiempo se está acortando. El tiempo de Dios. Vienen juicios sobre una humanidad, hermanos, que rechazó la gracia de Dios, que rechazó la misericordia de Dios, que continuamente amaron más las tinieblas que la luz. ¿Alguien diría, por rechazar a Cristo voy a ser condenado? No, no te equivoques. Desde el principio, cuando el hombre se rebeló contra su Creador, desde el principio, cuando el hombre le creyó a Satanás y tuvo de ahí en adelante por mentiroso a Dios, ese día recibió la sentencia. Como dice el apóstol San Pablo, por cuanto uno pecó, todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios dio la ley como una prueba de que el hombre no puede por sí mismo hacer nada. Le dio 10 mandamientos. Háganlo y serán justificados. No pudieron. Y sencillo, porque era sencillo. A los jóvenes les dice: honren a padre y madre y tendrán largura de vida. Solo eso. Solo eso. Dejen de ser malcriados con sus padres. Amen a sus padres, honren a sus padres. Por muy borracho y por muy arrastrado por su vicio, hay que respetarlo porque es su padre. No pudieron. ¿No sirvió la ley? Ya lo dijimos. La función de la ley era un radio X. Mira, así está tu corazón y necesitas un cambio en tu vida, y ese cambio tiene que venir de afuera. Necesitas un Salvador. Aquí Juan el Bautista dice: yo los bautizo con agua para arrepentimiento.
La gente venía a él, los bautizaba y ellos se bautizaban, dice, confesando sus pecados. El agua se llevaba sus pecados. No. Por lo menos al bautizarse se bañaba, pero eso que llevaba sus pecados, no tiene nada que ver, todo es espiritual. Al confesar sus pecados, hermanos, eran personas que estaban siendo preparados. Acuérdense, hermanos, el papel de Juan el Bautista. Verso 3, recordémoslo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. A eso vino él. Cuando apareció el Señor Jesucristo y comenzó su ministerio, entonces la gente, hermanos, comenzó a confiar en él. Porque ese es el papel de todo predicador. De todo predicador. Llevar a la gente, sus corazones, a Cristo. A través del arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. De decir, basta de seguir pecando. Basta de vivir fuera del propósito de Dios. Amén. El hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí hay dos interpretaciones. Yo me quedo con una. Hermano, el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés y dio capacidad y poder a los discípulos. Cuando un cristiano viene a los pies de Cristo, hermanos, es como un niño recién nacido. Por eso se llama nuevo nacimiento. No importa la edad que tengas, vuelves a nacer, pero es un nacimiento espiritual. De ahí en adelante el Espíritu Santo va a ir moldeando tu vida, cambiando tus pensamientos, las intenciones de tu corazón, conforme a la palabra de Dios. Fuego es poder. El poder que vino, hermanos, que dentro de la gracia de Dios, hermanos, le da dones a los hombres. 9 dones para ayudar. A eso se refiere fuego. Hay otra interpretación de fuego que trae juicios. Y eso es verdad. Con la gracia viene el juicio. O te refugias en la gracia de Dios, o vas a recibir el juicio, que nunca te detuviste en tu maldad. Porque ya es tiempo que las cosas comiencen a llegar a su final. Ya es tiempo. Este mundo se rompe por todos lados. Por todos lados. Estamos como en el libro de los Génesis. La maldad de los hombres es mucha sobre la tierra. Sus corazones inclinados a la maldad, vendidos al pecado. Y se necesitaba, hermano, un cambio ahí, una transformación. Y por eso Dios envió el diluvio. Los hombres quisieron hacer sus propios cambios con la Torre de Babel. Terminaron mal y confundidos. Se dividieron todos. Es una prueba más que el hombre por sí mismo no puede hacer nada. Las puertas de las gracias se están cerrando. Y por eso dice, hermano, el verso 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era.
Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Su aventador, hermano, yo no sé en la carretera si usted ha visto cuando la semilla la riegan así para limpiar. Además de secarse, para limpiar. Entonces alguien está con algo ahí y tira para arriba para que el viento sople, hermano, y se lleve la paja. Y solo queda la semilla. Eso es su aventador, separando la paja de la semilla. Ese es el trabajo de Jesús, separando la paja de nosotros. La separó de nosotros, nos dio una nueva vida. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero la gracia todavía, las puertas están abiertas. Y muy pronto se cerrarán. A eso se refiere ahí. La semilla es su granero, porque tenemos la promesa. La salvación es el perdón de pecados, que hemos sido libres de las consecuencias del pecado, que era la perdición eterna. Ahora Él nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Nos llevará a su granero, aleluya. Y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Queridos hermanos, las puertas se están cerrando. Por mucho que el hombre ofrezca, por mucho que el mundo ofrezca en sus vanidades, como que tienen la fórmula de la felicidad, y muchos hermanos corren ahí y terminan frustrados, porque jamás ninguna cosa que el mundo dé puede llenar el corazón del hombre. El corazón del hombre solo lo puede llenar Dios. Lo que tú buscas en la calle está en Jesús. Dirá el que toma, ¿Jesús me puede dar el guaro? No, no estamos hablando de eso. ¿Qué buscas tú cuando tomas? Al final, ¿qué es lo que buscas? Cuando vas a una fiesta, ¿qué es lo que andas buscando ahí? Muchachas, dirá ya, porque le estoy viendo la risa. No estoy hablando de eso. Al final, lo que buscamos es felicidad. Encontrarle sentido a la vida, que es la que se ha perdido en este mundo. Jesús nos da un propósito en la vida. De tal manera que en adelante, a los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Amén y amén. ¿Vas a permitir que Dios limpie tu vida? ¿O vas a seguir ahí arrastrándote como una serpiente, haciendo daño? Lo que tú haces, lo siembras en tu corazón. Tú mismo te robas la paz, la tranquilidad. No tienes sosiego. Pon alto tu maldad. Comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén.